Evangelio de hoy jueves 22 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 15, versículo 9 al 11. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros. Y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús dice que nos ha amado como el Padre lo ha amado a Él, está revelando una verdad insondable que va más allá de cualquier comprensión humana. Porque la medida del amor de Dios Padre al Hijo es eterna, perfecta y absoluta. Y que ese mismo amor esté ahora dirigido a nosotros es un misterio que nos desborda. Nos eleva. Y nos obliga a repensar toda nuestra vida. Ya que no se trata de un amor débil o parcial, ni condicionado por nuestras obras o fracasos, sino de un amor que nos precede, que nos envuelve, que nos sostiene incluso cuando no somos conscientes de su presencia. Permanecer en ese amor no es una tarea que se limita a momentos de oración o a ciertas prácticas religiosas, sino un estilo de vida. Una permanencia activa y consciente. Una adhesión voluntaria a una verdad que nos transforma desde dentro. Porque solo quien permanece en el amor verdadero, en el amor que no cambia con el tiempo ni con las circunstancias, puede entender lo que significa vivir con el corazón libre, sin cadenas de rencor, sin miedos que paralizan, y sin máscaras que ocultan la verdad de lo que somos. El mandamiento de Jesús no es una imposición tiránica, sino una puerta abierta a la plenitud. Y cuando dice guarden mis mandamientos, no lo hace como quien exige obediencia ciega, sino como quien muestra el camino de la verdadera libertad. Porque obedecer a Cristo no es perder autonomía, sino entrar en una comunión profunda con la voluntad divina, en la que el alma encuentra descanso, propósito y dirección. Como un río que deja de luchar contra la corriente para finalmente unirse al mar. Hay en las palabras de Jesús un anhelo inmenso de comunión. Un deseo ardiente de que nosotros experimentemos la misma alegría que Él vive junto al Padre. Porque no desea simplemente que vivamos correctamente o que seamos buenos ciudadanos del reino, sino que tengamos una alegría que no se apague. Una dicha que no dependa de las circunstancias externas, sino que esté firmemente enraizada en la certeza de ser amados con un amor eterno, incondicional, que no cambia aunque nosotros cambiemos, que no se retira aunque nosotros nos alejemos. Esa alegría plena no es una emoción pasajera, ni una sensación de bienestar circunstancial, sino una condición del alma que ha sido abrazada por el amor divino, y que ya no se mide por el éxito ni por el reconocimiento, sino por la profundidad de su vínculo con Cristo, por la fidelidad con la que se mantiene unida a Él, incluso en medio de pruebas, porque sabe que su gozo no está en lo que tiene o pierde, sino en aquel que nunca la abandona. Jesús no ofrece una alegría superficial, como las que el mundo suele vender adornadas de luces y promesas efímeras, sino una alegría que ha pasado por la cruz, que conoce el dolor del abandono y la traición, y que sin embargo ha vencido a la muerte. Una alegría que surge del amor que se entrega hasta el extremo, que no se guarda nada para sí,
Y por eso es capaz de generar vida incluso en el corazón más herido. En el alma más cansada. En la existencia más rota. Cuando Jesús dice que nos ha hablado para que su alegría esté en nosotros, está afirmando que el contenido de sus palabras no es una doctrina seca ni una serie de normas vacías, sino un manantial de gozo que puede irrumpir en nuestra vida cotidiana. En los pequeños gestos de amor. En los momentos de fidelidad silenciosa. En las decisiones que elegimos en lo oculto. Porque allí donde permanecemos en su palabra y la encarnamos, su alegría comienza a brotar como fruto del Espíritu que transforma todo. Muchos buscan la alegría en 1000 lugares. Corriendo tras ilusiones. Consumiendo sin saciarse. Acumulando sin encontrar plenitud. Y sin embargo, Jesús nos invita a buscarla donde realmente habita. En la relación con Él. En el silencio de la oración. En la escucha de su voz. En el cumplimiento de su mandamiento de amor. Porque sólo allí el corazón puede encontrar descanso. Y sólo allí el alma aprende a alegrarse incluso en medio de las lágrimas. La permanencia en su amor es una gracia. Pero también una decisión cotidiana. Una batalla silenciosa que se libra en lo secreto del corazón. Donde elegimos 1000 veces al día a quien queremos pertenecer. Y donde el mundo nos grita que el gozo está en la comodidad y el placer. Mientras la cruz nos susurra que el gozo está en amar hasta el extremo. Y solo quien escucha esa voz silenciosa. Solo quien sigue a Cristo en el camino del amor. Conoce la alegría que no se apaga. Jesús desea profundamente que nuestra alegría sea plena. No a medias. No condicionada. No frágil como las promesas de este mundo. Sino plena como una copa que rebosa. Como una fuente que no se seca. Como un sol que no se pone. Y esa plenitud solo es posible cuando vivimos en comunión con Él. Cuando su palabra se hace carne en nuestra vida. Cuando el amor es nuestra forma de existir. Y entonces, en medio de cualquier circunstancia, podemos decir con verdad: estoy alegre, porque permanezco en el amor de Cristo. La alegría que Cristo ofrece no se apoya en el resultado de nuestros planes ni en la ausencia de problemas, sino que tiene su raíz en la seguridad de sabernos amados de forma absoluta. En una confianza profunda que transforma incluso nuestras heridas más ocultas en fuente de paz. Porque al sentirnos sostenidos por un amor que no falla, ya no tememos al futuro. Ni nos dejamos robar por la nostalgia del pasado. Sino que vivimos el presente como un don que se nos concede para amar. Para entregarnos. Para permanecer. No hay verdadero gozo sin amor. Y no hay amor más perfecto que el que se manifiesta en Cristo. Quien se entrega por nosotros sin esperar nada a cambio. Sin condiciones. Sin cálculos. Sin reservas. Y en esa entrega nos enseña que el gozo no se alcanza acumulando cosas, sino despojándonos de todo lo que impide amar. Renunciando al egoísmo. Al orgullo. Al miedo. Y permitiendo que el amor fluya libremente desde el corazón herido pero abierto a la gracia. Permanecer en el amor de Cristo es un acto de valentía. Porque el mundo nos ofrece muchas razones para desconfiar. Para cerrarnos. Para protegernos con corazas invisibles que nos alejan del otro. Pero Jesús nos llama a otra lógica. A vivir desde la entrega. A amar incluso cuando no somos correspondidos. A dar cuando todo en nosotros quisiera retener.
A confiar cuando todo alrededor parece incierto. Y ese amor, aunque parezca frágil, es más fuerte que la muerte. Jesús nos enseña a través de su propia vida cómo se guarda el mandamiento del amor. No con discursos vacíos, sino con gestos concretos de servicio. Con pies lavados. Con tiempo ofrecido. Con lágrimas derramadas. Con perdón entregado a los que le traicionan. Y nos invita a seguir ese mismo camino. Aunque nos duela. Aunque no siempre lo comprendamos. Porque es allí, en la fidelidad silenciosa al amor, donde brota la alegría plena de los que aman de verdad. El gozo cristiano no es una anestesia para los problemas, ni una máscara que disimula el dolor, sino una fuerza interior que permite atravesar el sufrimiento sin perder la esperanza. Una certeza que da sentido al absurdo aparente de algunas pruebas. Porque sabe que todo lo vivido en el amor será fecundo. Incluso si no vemos los frutos de inmediato. Y que la fidelidad al Evangelio no es en vano. Aunque el mundo no la reconozca. Guardar los mandamientos de Jesús no es una carga insoportable. Como si se tratara de un peso impuesto desde fuera. Sino un acto de comunión con Él. Una manera de vivir en sintonía con su corazón. De respirar al mismo ritmo que su amor. De caminar al paso de su misericordia. Y así, incluso en medio del combate espiritual que todos enfrentamos. Encontramos consuelo en saber que no estamos solos. Que Él camina con nosotros. ¿Cuántas veces buscamos la alegría en lugares donde nunca podrá habitar? Como quien busca agua en un pozo seco. O como quien enciende una lámpara sin conexión a la fuente de energía. Y en esos intentos fallidos experimentamos una y otra vez la decepción. El vacío. La frustración. Hasta que volvemos a Jesús y recordamos que solo en Él nuestra alegría puede ser completa. Porque Él es la vid verdadera. La fuente inagotable. La raíz del amor eterno. Permanecer en el amor de Cristo significa también permanecer en la verdad. No en una verdad abstracta, sino en la verdad de quién somos a sus ojos. Hijos amados del Padre. Redimidos por su sangre. Llamados a la santidad. Y esa verdad, cuando la abrazamos con humildad, libera nuestro corazón de las mentiras del enemigo. De las voces que nos dicen que no valemos. Que no merecemos ser amados. Que Dios está lejos. Porque Cristo nos grita con su cruz que somos amados con amor eterno. Cuando el corazón se abre al amor de Dios y decide permanecer allí, comienza una transformación silenciosa pero profunda. Como una semilla que germina en lo escondido. Como la levadura que fermenta la masa desde dentro. Y esa obra que el Espíritu realiza no es fruto del esfuerzo humano, sino de la docilidad, de la confianza, de la entrega. Porque solo el que se rinde al amor es capaz de ser plenamente feliz. Jesús desea que su alegría esté en nosotros no por capricho, sino porque sabe que el hombre sin alegría se endurece. Se cierra. Se pierde. Y que solo la alegría nacida del amor puede sostenernos en el camino de la vida. Darnos esperanza en los momentos de oscuridad. Empujarnos a levantarnos cuando caemos. Y animarnos a comenzar de nuevo cada día. Porque quien vive en la alegría del Señor sabe que su vida tiene un propósito. Y que ese propósito es amar como hemos sido amados. La alegría que Cristo quiere compartir con nosotros no es una emoción pasajera.
Ni una sensación momentánea que desaparece cuando las circunstancias cambian, sino una realidad profunda que nace de la certeza de sabernos en comunión con Él, de vivir en una relación viva y constante con su persona, donde no importan tanto los eventos externos como la conexión íntima con su amor. Y por eso, incluso en medio del dolor, en medio de la pérdida o el fracaso, el alma que permanece en Jesús puede seguir experimentando esa alegría interior que el mundo no puede dar ni quitar. Cristo nos invita a una vida en plenitud. Y esa plenitud no se alcanza por el camino de la autosuficiencia ni del individualismo, sino por la vía de la apertura al otro. Del compartir sincero, del darse sin esperar, y de recibir con humildad. Porque en la dinámica del amor verdadero no hay lugar para la competencia, ni para la comparación, sino para la comunión, para el reconocimiento mutuo, para el apoyo que se transforma en testimonio de fe viva. ¿Cuántas veces olvidamos que el mandamiento del amor no es una sugerencia, ni una opción entre muchas, sino el corazón mismo del Evangelio? El núcleo que da sentido a todo lo demás. Y al olvidar esto, convertimos nuestra vida cristiana en una rutina vacía, en un cumplimiento externo que no toca el alma, en un culto sin fuego, en una fe sin frutos. Pero cuando volvemos al amor como punto de partida, todo se ilumina, todo se purifica, todo renace. El amor de Cristo no es teórico ni lejano, sino cercano, concreto, encarnado. Y quiere habitar en lo cotidiano de nuestras vidas, en nuestros gestos más sencillos, en nuestras palabras de consuelo, en nuestras decisiones diarias de perdón, en nuestra paciencia con quienes nos rodean. Porque allí, en lo pequeño y en lo real, se prueba la autenticidad del amor. Se construye la alegría que no decepciona. Se revela el rostro de Dios. Jesús desea que su alegría sea la nuestra. Y que esa alegría esté completa. No a medias. No superficialmente. Sino de forma total. Como una plenitud que abraza todo nuestro ser. Y esa plenitud solo es posible cuando el amor de Dios ocupa el centro de nuestra vida. Cuando dejamos de buscar fuera lo que ya está dentro. Cuando comprendemos que el mayor tesoro no está en el tener ni en el hacer, sino en el ser hijos amados por el Padre. Permanecer en el amor de Jesús implica perseverancia. No porque Él nos abandone, sino porque nosotros muchas veces nos alejamos. Atraídos por otras voces. Por otros caminos que prometen mucho pero ofrecen poco. Y solo cuando nos detenemos a escuchar con el corazón. Solo cuando volvemos al silencio del alma. Descubrimos que la voz de Cristo sigue allí. Llamándonos con ternura. Invitándonos a regresar. A confiar. A vivir en su amor como en casa. El amor verdadero se demuestra en la fidelidad. No en los sentimientos pasajeros. Ni en los entusiasmos momentáneos. Sino en la constancia humilde del que decide amar cada día. Incluso cuando no es fácil. Incluso cuando no es comprendido. Y esa fidelidad es la que nos configura con Cristo. La que nos hace semejantes a Él. La que nos permite experimentar esa alegría que brota de sabernos sostenidos por la gracia. No por nuestras propias fuerzas. Jesús no nos promete una vida sin dificultades. Pero sí una vida con sentido. Con propósito.
Con una alegría que atraviesa la noche y brilla como luz en medio de las tinieblas. Y esa alegría no es una ilusión, sino una promesa cumplida cada vez que amamos como Él nos ha amado. Cada vez que perdonamos. Cada vez que elegimos la paz. Cada vez que servimos con alegría. Porque allí, en lo escondido, se manifiesta la gloria de Dios. Quien guarda los mandamientos de Jesús vive en libertad, no en esclavitud. Porque el amor libera del ego, del miedo, de las cadenas del rencor, y nos permite ser nosotros mismos. Hijos redimidos. Hermanos de todos. Capaces de construir puentes donde otros levantan muros. Y esa libertad es fuente de un gozo profundo. Sereno. Duradero. Vivir en el amor de Cristo es un camino que se recorre cada día. Con caídas y levantadas. Con luchas y consuelos. Pero siempre con la mirada fija en Él. Que es el principio y el fin. Y mientras más nos acercamos a su corazón, más comprendemos que su alegría no es una promesa lejana, sino una realidad que comienza ya. Aquí y ahora. En el alma que decide amar. Confiar. Permanecer. En el corazón del Evangelio. Jesús no nos entrega una doctrina fría ni un sistema de reglas pesadas, sino que nos revela un modo de vivir. Una forma de estar en el mundo que nace del amor recibido y compartido. Y cuando entendemos esto, dejamos de ver el seguimiento de Cristo como una carga. Y empezamos a experimentarlo como un gozo. Una aventura de gracia donde cada paso que damos en su nombre. Cada gesto de bondad. Cada acto de entrega. Se transforma en un reflejo del reino que ya está en medio de nosotros. No hay plenitud de alegría si no hay plenitud de amor. Y esa plenitud no se alcanza por nuestros propios méritos ni por un esfuerzo individualista, sino que es don. Gracia que se recibe y se cultiva. Como quien cuida un jardín. Regando con paciencia. Desarraigando con humildad. Y confiando en que el fruto llegará. Porque Dios es quien da el crecimiento. Y su espíritu obra en lo secreto del alma que se abre con fe. El amor del Padre hacia el Hijo es eterno. Perfecto. Incondicional. Y ese mismo amor es el que Jesús deposita en nosotros. No como un símbolo. No como un ideal abstracto. Sino como una realidad viva que puede transformar nuestro corazón si lo dejamos entrar. Si lo acogemos sin reservas. Si nos dejamos amar tal como somos. Para ser también capaces de amar a los demás con esa misma misericordia que no pone condiciones. Muchas veces buscamos la felicidad donde no se encuentra. Corremos tras espejismos. Nos perdemos en búsquedas que nos dejan vacíos. Cuando en realidad la alegría verdadera estaba más cerca de lo que pensábamos. En el silencio de una oración. En el perdón ofrecido sin que nos lo pidan. En la sonrisa compartida con alguien que sufre. En la paz que se siente cuando hacemos el bien por el bien mismo. Porque allí es donde el amor de Dios se hace carne. Cuando Jesús dice permanezcan en mi amor. No está sugiriendo una devoción superficial. Ni un sentimiento emocional que se enciende y se apaga. Sino una decisión consciente. Constante. Un estilo de vida que se elige cada día. Incluso cuando no se siente nada. Incluso cuando todo parece oscuro.
Porque permanecer en su amor es fiarse de que Él permanece en nosotros. Aunque no lo veamos. Aunque no lo comprendamos. Aunque no todo tenga sentido aún. El amor que Jesús nos da no es como el del mundo, que muchas veces viene cargado de condiciones, de cálculos, de expectativas interesadas, sino que es un amor gratuito, libre, fiel hasta el extremo, que no retira su ternura aunque lo rechacemos, que no se cansa de esperar, que no se mide por la respuesta que recibe. Y ese es el amor que estamos llamados a reproducir en nuestras relaciones. Porque es el único que construye algo duradero. Permanecer en el amor de Cristo es también permanecer en su palabra. Dejar que sus enseñanzas nos penetren. Nos corrijan. Nos moldeen. Como el barro en manos del alfarero. Y eso requiere humildad. Apertura. Docilidad a su espíritu. Porque no podemos amar como Él ama si no dejamos que Él nos enseñe. Si no abrimos nuestra vida a su luz. Si no le dejamos ser el Maestro que nos guía por caminos de vida. La alegría que Jesús promete no depende de que todo nos vaya bien, sino de vivir anclados en una verdad más profunda. Somos amados. Somos llamados a amar. Y cuando respondemos a ese llamado con sinceridad, incluso en medio de las pruebas, experimentamos una paz y un gozo que superan toda lógica humana. Una alegría que no se apaga con el sufrimiento, porque nace del Espíritu y tiene raíces en la eternidad. Quien permanece en el amor de Cristo aprende a mirar la vida con otros ojos. Ya no desde la lógica del tener o del poder, sino desde la gratuidad del don. Desde la belleza de servir. Desde la compasión que brota del corazón de Dios. Y esa nueva mirada transforma también nuestro entorno. Porque una persona que ama de verdad se convierte en presencia sanadora. En luz para otros. En testigo de una esperanza que no defrauda. Si guardamos sus mandamientos, permanecemos en su amor. Y esa fidelidad es la que alimenta nuestra alegría. No como un premio, sino como una consecuencia natural de vivir según el corazón de Dios. Porque el amor nos ensancha el alma. Nos vuelve más humanos. Más compasivos. Más libres. Y en ese crecimiento interior, vamos experimentando cómo la vida cobra un sentido nuevo. Más pleno. Más fecundo. Más luminoso. Cuando Jesús dice que ha hablado estas cosas para que nuestra alegría sea plena, no está hablando de una alegría pasajera ni superficial, sino de una alegría profunda que nace del encuentro con su amor. Una alegría que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que estamos habitados por Dios mismo. Y esta plenitud de alegría se convierte en una fuerza interior que nos sostiene. Nos impulsa. Nos llena de esperanza incluso en medio de las tormentas más oscuras. Porque quien ama y se sabe amado, ya no camina en soledad. El mundo ofrece múltiples caminos para alcanzar la felicidad. Pero ninguno de ellos tiene la solidez ni la verdad del que ofrece Cristo. Porque su camino no es un atajo, ni una ilusión basada en placeres fugaces o reconocimientos humanos, sino una senda de amor que pasa por el servicio, el perdón, la entrega generosa y la fidelidad al Evangelio. Y es en este camino donde se encuentra la verdadera dicha, la que transforma todo lo que toca, la que no depende del tener,
sino del ser. Jesús no es un maestro que impone cargas pesadas, sino un amigo que nos acompaña, que nos enseña con paciencia, que nos llama a una vida nueva desde dentro, no desde el miedo ni la obligación, sino desde el gozo de sabernos hijos de un Padre que nos ama sin medida. Y cuando esta verdad se graba en el alma, desaparece el temor, cesa la angustia, y nace una confianza serena que nos permite vivir con paz, incluso en medio de los desafíos. El permanecer en el amor de Jesús no es un esfuerzo solitario, sino una comunión constante con Él, que se alimenta en la oración, en los sacramentos, en el silencio donde su voz se hace presente, en la palabra que nos transforma, y en la comunidad que camina unida como cuerpo suyo. Porque no podemos crecer en el amor si nos aislamos, si nos encerramos en nosotros mismos. Ya que el amor es siempre relación, apertura, entrega. Jesús no quiere una obediencia por miedo, sino una fidelidad nacida del amor. Una respuesta libre, madura, consciente de que cada mandamiento suyo está orientado a nuestro bien más profundo. Que no son límites que oprimen, sino caminos que liberan. Y cuando vivimos así, la obediencia ya no se vive como un peso, sino como una fuente de libertad interior, como una forma concreta de permanecer en su amor. La alegría plena que Jesús nos promete está íntimamente unida a la verdad. Porque el amor auténtico no puede vivir en la mentira, en la hipocresía, en la doble vida. Y por eso, quien quiere vivir en su amor, debe estar dispuesto a dejar que la luz de Cristo ilumine todas sus zonas oscuras. A abrir el corazón sin máscaras. A caminar en la sinceridad del alma. Aunque duela. Porque solo la verdad nos hace libres. El amor de Cristo no es algo que se conserva para uno mismo, sino que se expande, se comunica, se convierte en misión. Porque quien ha sido tocado por el fuego de este amor no puede callarlo. No puede permanecer indiferente ante el dolor ajeno. No puede vivir encerrado en su pequeño mundo, sino que se siente impulsado a salir, a servir, a dar la vida como Él la dio. Porque el amor verdadero siempre es fecundo. En la vida cristiana no se trata de alcanzar la perfección por nuestros propios medios, sino de dejarnos transformar por el amor de Dios. De vivir en constante conversión, reconociendo nuestras fragilidades sin desesperar. Porque Él no se cansa de levantarnos, de restaurarnos, de renovar nuestra alegría. Siempre que volvemos a Él con un corazón sincero. Porque su misericordia es infinita. Jesús nos enseña que el amor no es un sentimiento que va y viene, sino una decisión diaria. Un compromiso que se manifiesta en lo concreto. En cada gesto. En cada palabra. En cada actitud. Y cuando tomamos esta decisión una y otra vez, incluso cuando no lo sentimos, entonces comenzamos a experimentar una alegría más honda. Porque estamos participando en el mismo modo de amar que tiene Dios. Permanecer en el amor de Cristo es vivir en una relación continua con Él. Es volver a Él una y otra vez. Incluso después de nuestras caídas. Sabiendo que su amor no se agota ni se retira, sino que permanece fiel, firme, constante,
como un ancla que sostiene nuestra vida en medio de los vaivenes del mundo. Y esa certeza nos llena de una alegría que el mundo no puede dar ni quitar. Cuando Jesús habla de su alegría en nosotros, nos revela que no se trata simplemente de un consuelo emocional o un alivio momentáneo, sino de una experiencia interior que brota de saber que estamos cumpliendo el fin para el cual fuimos creados. Porque el ser humano no encuentra su verdadera plenitud sino en el amor. Y ese amor tiene un rostro. Tiene un nombre. Tiene una voz que nos llama, Jesucristo. Quien no solo nos habla del amor, sino que lo encarna y lo entrega hasta el extremo. El amor de Jesús es la fuente de todo gozo auténtico. Y no hay experiencia humana más transformadora que saberse amado así. Sin condiciones. Sin reservas. Sin segundas intenciones. Porque el amor de Dios no es interesado. No busca beneficiarse, sino que se ofrece como don puro. Como regalo que nos restaura. Que nos libera del peso de nuestras culpas. Que nos levanta de nuestros miedos. Y nos hace capaces de comenzar de nuevo cada día. Muchos buscan la alegría en 1000 caminos. Pero solo en Cristo la alegría es plena. Porque Él no ofrece cosas. Ofrece su propia vida. Se da como alimento. Se entrega como hermano. Y se queda con nosotros en cada Eucaristía. En cada silencio donde lo invocamos con el corazón sincero. En cada hermano donde lo servimos con humildad. Y cuando descubrimos que su presencia es constante. Que no depende de nuestros méritos, sino de su fidelidad. Entonces la alegría nace como fruto natural del amor. Jesús nos invita a permanecer en su amor porque sabe que fuera de él nuestra alma se marchita. Se pierde. Se dispersa entre tantas voces que confunden. Entre tantas ofertas que prometen mucho pero dejan vacío. Porque solo en él encontramos la fuente inagotable de sentido. Y cuando el corazón se ancla en él, ya no vive movido por los aplausos o los rechazos, sino por la certeza de que somos amados por aquel que no falla. Que no cambia. Que no nos olvida jamás. No se trata de sentir emociones religiosas pasajeras, sino de entrar en una relación viva, real y continua con Jesús. Donde cada día el alma se abre a su luz. A su guía. A su consuelo. Y esa relación se convierte en el centro de la vida. En la raíz de cada decisión. De cada palabra. De cada pensamiento. Porque vivir en su amor es también aprender a mirar con su mirada. A actuar con su corazón. A responder al mal con el bien. A perdonar donde hubo herida. A servir donde hay necesidad. La obediencia a sus mandamientos no debe ser vista como una carga, sino como el lenguaje del amor. Como el modo concreto de permanecer unidos a Él. De caminar con Él. Porque cada vez que respondemos a su voluntad, nuestra alma se afina con la suya. Se hace capaz de vibrar con su gozo. De compartir su alegría. Porque no hay mayor alegría que saber que se está viviendo para lo que se fue creado, para amar y ser amado. Permanecer en su amor significa también dejarnos amar. No cerrar las puertas del alma. No endurecer el corazón. Porque muchas veces las heridas del pasado, las decepciones, los fracasos nos llevan a levantar muros. A vivir a la defensiva. A sospechar incluso del bien. Pero Jesús viene a derribar esos muros. A tocar nuestras llagas con ternura.
a restaurar lo que otros destruyeron, a hacernos capaces de abrirnos nuevamente al amor que sana y salva. La vida cristiana no es una lista de normas que cumplir, sino una historia de amor que se escribe día a día, con caídas y levantadas, con luchas y consuelos, con momentos de aridez y de luz, pero siempre con la certeza de que Jesús camina con nosotros, de que no estamos solos. Y esa certeza nos permite afrontar cualquier prueba con confianza, porque su amor es más fuerte que cualquier tormenta, más firme que cualquier caída, más profundo que cualquier herida. Cuando descubrimos que nuestra alegría está ligada a su amor, dejamos de buscar en el exterior lo que solo puede llenarse desde dentro. Y entonces cada acto, cada gesto, cada palabra se convierte en un medio para expresar esa alegría. Y nuestra vida empieza a irradiar luz. No porque no tengamos problemas, sino porque hemos encontrado la fuente que da sentido a todo. Y esa fuente no es otra que Cristo vivo en nosotros. Así, permanecer en el amor de Jesús y vivir con alegría plena no es una utopía, sino una realidad accesible para todo aquel que se abra a su gracia, que escuche su palabra, que confíe en su voz, que se deje abrazar por su misericordia y que decida vivir cada día como respuesta al don inmenso de su amor. Porque quien permanece en él, aunque el mundo tiemble, permanece en la paz. Y quien ama como él, conoce la alegría que nunca se acaba. El mundo ofrece placeres que duran un instante, pero el amor de Cristo ofrece una alegría que no se consume, que no caduca, que no se erosiona con el tiempo, porque no se basa en sensaciones externas, sino en una comunión profunda con aquel que es la fuente misma del amor. Y cuando se entra en esa comunión, incluso el dolor encuentra un sentido. Incluso las lágrimas se convierten en oración. Incluso el silencio se vuelve fecundo. Y el alma se llena de paz porque sabe que ya no camina sola. Jesús no nos promete una vida sin cruces, pero sí nos promete una vida con sentido. Una vida donde la cruz no será el final, sino el camino hacia la resurrección. Y por eso su mandato de permanecer en su amor no es una imposición, sino una invitación misericordiosa a vivir arraigados en lo único que permanece. Porque todo lo demás pasa. Todo lo demás cambia. Pero su amor permanece para siempre. ¿Y quién se apoya en él? No se derrumba, aunque tiemble el suelo. La alegría plena que Jesús nos quiere dar es una alegría que no depende de los aplausos del mundo ni del éxito externo. Es la alegría serena de saberse en el lugar correcto, el corazón de Dios. Es la certeza silenciosa de saberse amado sin condiciones. Es la experiencia interior de una presencia que no abandona, que no traiciona, que no olvida. Y es esa certeza la que sostiene a los santos en medio de las pruebas, la que da fuerza a los mártires en medio del dolor, la que hace que un alma pequeña se vuelva grande porque se sabe sostenida por el amor eterno. Permanecer en su amor también significa dejar de correr tras cosas que no llenan. Abandonar esa ansiedad que nos lleva a buscar aprobación. Ese afán de controlar todo. Esa necesidad de aparentar. Y empezar a vivir desde la libertad de los hijos de Dios. Desde esa paz interior que brota cuando uno sabe que su vida está en manos seguras. Cuando se confía en que nada escapa a la mirada de Dios. Y que incluso nuestros errores pueden ser transformados por su gracia si nos dejamos amar.
La alegría que Jesús nos da no es una emoción superficial. Es una convicción profunda que cambia nuestra manera de ver la vida. Porque cuando uno se sabe amado eternamente, deja de tener miedo al futuro. Deja de vivir atado al pasado. Y aprende a vivir el presente como un regalo. Como un espacio donde Dios se manifiesta. Donde su amor se hace concreto. Y donde cada instante puede convertirse en una oportunidad para amar. Para perdonar. Para bendecir. Obedecer sus mandamientos no es una esclavitud. Es un camino de libertad. Porque nos libera de las cadenas del egoísmo. Del orgullo. De la indiferencia. Y nos enseña a vivir como Jesús vivió, entregándose. Sirviendo. Amando hasta el extremo. Y esa forma de vivir, aunque vaya contracorriente, aunque sea incomprendida, es la única que conduce a la alegría plena que no decepciona. Porque nace del amor verdadero. Jesús no dice que nos dará su alegría como quien da algo aparte, sino que su alegría será nuestra. Es decir, compartiremos su propia experiencia. La alegría que brota de amar sin medida. De entregarse sin reservas. De vivir cada instante como ofrenda. Y cuando entramos en esa dinámica de entrega, el alma se dilata. Se enciende. Se purifica. Y esa alegría que parecía inalcanzable se convierte en compañera constante del alma fiel. En un mundo marcado por la tristeza. Por el vacío existencial. Por la pérdida de sentido. El testimonio de una alegría plena que brota del Evangelio es más necesario que nunca. Porque muchos caminan sin rumbo. Atrapados en la oscuridad del desánimo. Buscando en vano un sentido que no encuentran. Y es ahí donde estamos llamados a ser testigos de que existe una alegría que no depende de las circunstancias. Que viene de Jesús y que transforma la vida. Ser portadores de esta alegría es una misión. No solo un privilegio. Porque el mundo necesita ver rostros que, incluso en medio de las pruebas, reflejen la paz de quien ha encontrado la perla preciosa. La belleza de una vida ofrecida. La fortaleza de una fe que no se rinde. Y eso solo es posible si permanecemos en su amor. Si nos dejamos abrazar cada día por su presencia. Si no soltamos su mano aunque el camino sea oscuro. Por eso, volver a este Evangelio una y otra vez no es repetición estéril, sino necesidad vital. Porque en estas palabras Jesús nos ofrece el secreto de una vida fecunda y llena de luz. Porque no hay mayor tesoro que saberse amado por Dios. No hay mayor certeza que saber que su amor no depende de nuestros méritos. Y no hay mayor alegría que vivir cada día unido a su corazón. Alimentándonos de su palabra. Y dejándonos transformar por su espíritu. Cuando el alma comienza a vivir en la conciencia constante de este amor, todo cambia. Las heridas empiezan a sanar desde dentro. Los miedos se diluyen en la confianza. Y el corazón se vuelve templo donde habita la presencia divina. Porque Jesús no quiere ser un visitante ocasional, sino el huésped permanente que llena de luz cada rincón del alma. Y por eso, permanecer en su amor no es una carga. Es la gracia más alta. La experiencia más plena que un ser humano puede alcanzar. La alegría que Jesús promete no está reservada solo para los momentos de paz exterior, sino que puede florecer incluso en medio del dolor. Como una flor que brota entre las piedras. Como un canto que se eleva en medio del silencio.
como un fuego que arde en la noche. Y es esta alegría la que sostiene al alma cuando las lágrimas parecen no cesar. La que da sentido al sufrimiento. La que transforma la cruz en semilla de resurrección. Porque quien permanece en el amor de Cristo, aunque llore, nunca se siente solo. El amor del que habla Jesús no es una emoción pasajera ni un sentimiento cambiante. Es una decisión firme. Un compromiso eterno. Una entrega total. Y por eso nos dice que como el Padre lo amó, así también Él nos ha amado. Lo que significa que el mismo amor que une al Padre y al Hijo, esa corriente divina que fluye entre ellos, se ha derramado sobre nosotros. Y si somos conscientes de ello, ya no podemos vivir como si nada hubiera cambiado. Porque todo ha sido transformado por ese amor. En un mundo que mide el valor por lo que se tiene, Jesús nos recuerda que somos valiosos simplemente porque somos amados. Y esa verdad rompe con todas las cadenas de inseguridad y miedo. Porque ya no necesitamos demostrar nada. Ni compararnos con nadie. Ni vivir en la ansiedad de ser aceptados. Porque ya hemos sido elegidos. Ya hemos sido amados desde la eternidad. Ya tenemos un lugar en el corazón de Dios. Y eso es suficiente para vivir en paz. Permanecer en su amor también implica volver a Él cada vez que nos alejamos. Reconocer nuestras caídas con humildad. Y dejarnos levantar por su misericordia. Porque su amor no se agota. No se cansa. No pone condiciones. Y por eso es fuente de alegría permanente. Porque saber que siempre podemos volver. Que siempre somos esperados. Que siempre somos recibidos con los brazos abiertos. Es motivo suficiente para vivir agradecidos. Confiados. Y profundamente alegres. Jesús no nos ofrece una vida fácil. Pero sí una vida llena de sentido. Una vida fecunda. Una vida en comunión con el Padre. Y esa es la alegría que Él quiere para nosotros. No una alegría momentánea, sino una alegría que brota del amor que no cambia. Del amor que permanece. Del amor que sostiene incluso cuando todo lo demás parece tambalear. Porque quien ama como Cristo, vive ya en el reino de Dios. Que estas palabras de Jesús resuenen en lo más profundo del alma. Que no pasen de largo. Que no se queden en la superficie. Sino que encuentren un lugar donde echar raíces. Donde florecer. Donde dar fruto. Porque su amor no fue dicho solo con palabras. Fue demostrado con hechos. Con gestos concretos. Con una vida entregada hasta la cruz. Y ese amor sigue vivo hoy. Latiendo en cada Eucaristía. Hablándonos en cada palabra del Evangelio. Esperándonos en cada oración. La plenitud de la alegría no está en acumular logros, sino en vivir en el amor. Porque el amor da sentido a todo lo demás. Y esa es la enseñanza que Jesús nos deja en este breve pero profundo pasaje del Evangelio. Que si permanecemos en su amor, incluso lo ordinario se vuelve extraordinario. Incluso lo pequeño adquiere valor eterno. Incluso nuestras limitaciones se convierten en lugar de gracia. Porque allí donde reina su amor, todo se transforma. Todo se renueva. Todo resplandece. No hay camino más hermoso que aquel que se recorre unido a Cristo. No hay meta más alta que aquella de permanecer en su amor.
Y no hay regalo más grande que la alegría de saberse amado, perdonado, sostenido y acompañado por Él. Porque ese amor es la roca firme sobre la cual se puede construir la vida. Y esa alegría es el signo de que hemos encontrado al Señor, al único capaz de llenar nuestro corazón. Que al escuchar y meditar este Evangelio, cada alma pueda abrirse a esa alegría que no se apaga, que no depende de las circunstancias, que no teme al futuro, porque está anclada en el amor eterno de Cristo. Y que desde esa alegría, cada uno pueda irradiar luz en su entorno, consolar al que sufre, levantar al caído, anunciar con la vida que Dios está vivo, que nos ama sin medida, y que en Él nuestra alegría será siempre plena. La invitación a permanecer en el amor de Jesús es también una llamada a la confianza plena, a entregarse sin reservas al cuidado divino, sabiendo que en Él no hay condena ni rechazo, sino acogida, comprensión y ternura infinita. Porque su amor no depende de nuestras obras, sino de su misericordia inagotable. Y entender esto nos libera de la ansiedad de tener que ser perfectos para ser amados. Y nos impulsa a vivir desde la libertad de hijos e hijas de Dios. Cuando el alma se sumerge en este amor divino, se siente protegida y animada a crecer, a dar frutos que no se marchitan. Frutos de bondad, paciencia, humildad y servicio. Porque permanecer en el amor de Jesús es ser transformado. Es dejar que su vida fluya en nosotros. Y por eso la alegría que experimentamos no es superficial, sino profunda, constante, fruto de esa comunión que nos une al Padre y al Hijo en el Espíritu Santo. La alegría de la fe nace del encuentro personal con Jesús. Pero también se alimenta de la vida en comunidad. Porque permanecer en su amor significa también amarnos unos a otros, como Él nos ha amado. Y esa es la señal que nos distingue en el mundo. Ese amor que construye puentes, que cura heridas, que abre caminos de esperanza en medio de la desesperanza, y que da testimonio de que Dios está vivo y actúa en nuestra historia. La vida cristiana no es una carrera solitaria, sino un caminar acompañado, sostenido por la gracia y por el amor que se renueva cada día, y que nos impulsa a superar el egoísmo, a vencer el miedo, y a apostar siempre por la esperanza. Porque saber que permanecemos en el amor de Jesús nos da la fuerza para seguir adelante, para no rendirnos ante las dificultades, y para ser luz en medio de las sombras del mundo. Cuando experimentamos esta alegría profunda, no podemos guardarla solo para nosotros. Se convierte en impulso para compartirla, para anunciar que la verdadera felicidad no está en las cosas materiales, sino en la relación con Dios, en la experiencia de ser amados y en la respuesta a ese amor. Y así, cada uno se vuelve instrumento de la paz, de la alegría y del amor en el mundo. La permanencia en el amor de Jesús también nos invita a la humildad. Porque solo reconocernos necesitados de Él nos abre la puerta a esa comunión que transforma. Solo aceptando nuestra fragilidad podemos dejar que su gracia actúe plenamente. Y así, en la conciencia de nuestra dependencia de Dios, encontramos la verdadera libertad. La libertad de quien se sabe amado y sostenido por un amor eterno e inquebrantable. En un mundo que muchas veces ofrece falsas alegrías, que se desvanecen con el tiempo. La invitación de Jesús a permanecer en su amor es un llamado a buscar la alegría verdadera. Esa que no se puede comprar ni vender.
Esa que llena el corazón y calma el espíritu. Esa que permanece en medio de las pruebas. Porque está fundada en la roca firme del amor divino. El amor de Jesús es una fuente inagotable que no cesa de brotar para quien se acerca a Él con fe. Y permanecer en ese amor es beber de esa fuente todos los días. Es dejar que su agua viva limpie, renueve y fortalezca. Es abrir el corazón a la gracia que nos renace. Y que nos invita a vivir como verdaderos hijos de Dios. Reflejando su luz y su amor en cada gesto y palabra. La alegría que Jesús promete es signo de vida nueva. Es la señal de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y por eso debemos cuidarla. Protegerla de todo aquello que la pueda apagar. Como la envidia, la tristeza, la desesperanza o el resentimiento. Y cultivar, en cambio, la gratitud, la esperanza y el amor. Porque en la alegría que nace del amor permanecemos en Cristo. Y en Él, nada ni nadie podrá arrebatarnos la paz. Que esta reflexión no quede solo en palabras, sino que sea un compromiso de vida. Una decisión diaria de permanecer en el amor de Jesús. De abrir nuestro corazón a su gracia. De buscar la alegría que solo Él puede dar. Y de ser, a nuestra vez, canales de ese amor y esa alegría para el mundo. Porque en la fidelidad a su amor, encontraremos la verdadera felicidad y el sentido pleno de nuestra existencia. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.